Dios les bendiga, iglesia. Buenas noches, buenas tardes a todos. Qué bueno poder encontrarnos un día más para adorar a Dios, para venir a su presencia. Quiero compartirte en este domingo un mensaje, creo, de parte del corazón de Dios para la iglesia, para tu vida, para mi vida, para quien seas que estás escuchando este mensaje o que vas a escucharlo en los días que vendrán. Quiero compartirte algo que va a cambiar tu perspectiva de los acontecimientos que muchas veces vivimos, de las enfermedades, de las desgracias, de las circunstancias como las que en este tiempo estamos viviendo. Quiero que me acompañes en esta noche al libro de Filipenses, al capítulo 1. Hoy quiero hablarte de que el Evangelio no está preso. El Evangelio no está preso. El Evangelio no está en cuarentena. El Evangelio no está en crisis. El Evangelio está como siempre lo estuvo. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvar. Es poder de Dios para traer luz en las tinieblas más densas. Por eso quiero que me escuches en esta noche y que puedas abrir tu corazón a este Evangelio eterno, este Evangelio glorioso de Jesucristo. Porque yo no sé particularmente cuál es tu condición, no simplemente por fuera, sino mucho menos por dentro. Pero sí quiero compartirte en esta noche lo que puede cambiar tu vida para toda la eternidad. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1, versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mirá qué escritura. El apóstol Pablo le estaba hablando, le estaba escribiendo esta carta a la iglesia en Filipos y les estaba diciendo que la tragedia que él supuestamente estaba viviendo, para cualquier otra persona que lo veía, para cualquier persona que no tenía fe, la vida que él estaba viviendo había sido justamente contrario a todo pronóstico. Había redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y no solamente para que él pueda predicar el Evangelio, sino que los que los veían a Pablo, aquellos que se enteraban siendo cristianos, aquella iglesia que él estaba formando, los discípulos, las personas que oían de Pablo en esta circunstancia, dice la Biblia que se animaban a hablar viendo en Pablo sus aflicciones, pero al mismo tiempo viendo una fe profunda y estable en su vida. La palabra de Dios dice que el apóstol Pablo estaba preso. Quiero simplemente ponerlo un poco en situación. Él había sido
llevado, había viajado a Roma y había sido preso. Y estuvo ahí durante 2 años. Y mientras él estuvo preso, iglesia, mientras él estuvo en cadenas, la Biblia dice en el versículo 13 que todo el pretorio y a todos los demás había llegado el evangelio a sus vidas. Habían escuchado. Quiero ponerlo en situación. El pretorio se refiere a la guardia imperial, aquellos que guardaban al emperador, al César. No eran soldados comunes, eran soldados de élite. En ese tiempo, ellos tenían a responsabilidad el cuidado del emperador y de todo lo que estaba a su alrededor, sus intereses, su vida, su familia. Pero quiero que sepa algo. No eran ni 2, no eran ni 100, no eran ni 500. Eran miles de soldados que guardaban, cuidaban y estaban dispuestos para guardar al emperador. La Biblia nos muestra que Pablo estaba preso y la historia nos muestra también que en esos tiempos a Pablo, y la Escritura nos muestra que en esos tiempos a Pablo se lo vigilaba mientras él tenía la libertad de hablar. Y en de esta manera los romanos cuidaban muchas veces a estos presos. Tenían una cercanía, eran en turnos. Y un día mandaban a uno, unas horas mandaban a otro, cada 6 horas, cada 8 horas cambiaban los soldados y vigilaban a Pablo. Y lo que hubiera sido un desastre en los proyectos de un ministro, lo que parecía un desastre en una persona a la vista del común de la gente, fue una oportunidad que por 2 años el apóstol Pablo se estuvo allegando a los soldados y se estuvo llegando a la guardia del emperador, a personas destacadas. Hermanos, estos soldados cobraban 3 veces más de lo que cobraba un soldado romano en aquel tiempo. Estas personas eran capaces, sobresalían del resto, tenían contactos. Cualquier soldado en esa época quería ser soldado de esta guardia imperial. Querían ser parte del pretorio, de aquellas filas de soldados élite para cuidar a sus autoridades. Se retiraban antes, tenían lugares de privilegio. Estas eran las personas que el apóstol Pablo tenía a su disposición para transmitirles el mensaje del Evangelio, cuando para los demás él podía estar fracasado, preso, sin poder hacer lo que supuestamente tenía que hacer. Y yo quiero que usted entienda algo. 2 años el apóstol Pablo les estuvo predicando y pensaba, porque el texto dice, el versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Sabes? Las cosas que nos ocurren a los hijos de Dios son para el progreso del Evangelio. ¿Por qué? Porque aunque hoy te encuentres en una situación complicada, la soberanía de Dios es la que está tomando el control de lo que te está pasando. Porque aunque hoy te encuentres en una situación de debilidad, de enfermedad o de escasez, aunque hoy te encuentres en algún área complicado en tu vida, quiero decirte que la soberanía de Dios está en control. Que
que tú no te escapaste de las manos de Dios, que Él no se olvidó de ti y que ahí donde te encuentras, tú puedes ser un nexo para la prosperidad del Evangelio en las almas de las personas que necesitan a Cristo. Pablo se encontraba preso. Pablo se encontraba custodiado. Lo que no sabían los romanos es que esos romanos, esos miles de soldados, algunos hablan hasta 9.000 soldados, toda esa gente que durante años, 2 años, rodeó a Pablo, custodió a Pablo, vigiló a Pablo, fue contaminada con la luz del Evangelio. Pablo no se quejó con los soldados. Pablo no estaba con el soldado que le tocaba ese día y se quejaba. Pablo seguramente no le decía cuándo me van a sacar. Pablo les explicaba por qué estaba ahí. Pablo les mostraba con palabras y con la escritura por qué razón él estaba ahí. Por eso dice Pablo, mis prisiones, las cosas que le estaban sucediendo, estaban redundando en el progreso del Evangelio. Pablo no estaba preso quejándose ni perdiendo el tiempo, porque Pablo sabía en quién había creído. Y yo quiero decirte algo. Lo que te está ocurriendo hoy, siendo hijo de Dios, no carece de significado, no carece de propósito. Y vos quizás me podés decir, claro, ¿qué propósito puede tener hoy el dolor en mi vida? ¿Qué propósito puede tener hoy la pérdida en mi vida? Es que los hijos de Dios, hermanos, todas las cosas les ayudan para bien. Y si hoy me estás escuchando y me estás viendo y te encontrás aislado y te encontrás solo y te encontrás perdido y no encontrás propósito a tu sufrimiento, no encontrás propósito a tus dificultades, quiero decirte que si vienes a Jesucristo, no te puedo prometer que esas dificultades van a desaparecer de tu vida a tu antojo. Pero créeme algo, puedo afirmarte con seguridad, por lo que dice la palabra de Dios, que desde el día que conozcas a Cristo, desde esta noche que le aceptes en tu corazón, tu vida tendrá un propósito en la eternidad, en este tiempo presente y en el tiempo por venir, aún en tus prisiones. Porque no hay nada más extraordinario que ser un hijo de Dios. Porque no hay nada más hermoso que saber que siendo y estando en las manos de Dios, aún nuestras prisiones no carecen de propósito. Aún nuestra enfermedad no carece de propósito. Iglesia, yo quiero decirte algo en esta noche de parte de Dios. Lo que tú estás viviendo en Cristo, lo que tú estás viviendo en este tiempo, lo que quizás los demás no entiendan, no carece de propósito. Si puedes ver, si puedes aferrarte a Cristo, verás que aún la dificultad en el cristiano es una excusa para el progreso del reino de los cielos a aquellos que nos rodean. Y eso pasó con Pablo. Eso pasó con Pablo. Mientras estaba preso, empezó a hablarles. Y se acercó un soldado y lo cuidó durante 6 horas y le habló. Y por la noche le cambiaron la guardia y le habló. Y le habló al otro. Y pasó una semana. Y pasaron 15 días. Y pasó medio año. Y pasó un año. Y se turnaban. Y el evangelio empezó a desparramarse como un virus de fe en el corazón de la gente. ¿A dónde dice esto, pastor? Aquí, en la Biblia. La palabra de Dios dice, versículo 13, de manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio.
Se había hecho notorio por qué motivo Pablo estaba preso. Todos los soldados, la casa del César, el lugar en donde Pablo estaba, conocía que Pablo estaba ahí por causa del Evangelio. A Pablo no lo trataban como un delincuente. Todos conocieron que él estaba ahí por la justa causa del Evangelio. Y eso es glorioso. Porque, hermanos, es glorioso que todo nos vaya como queremos. Pero qué gusto, pero qué color tiene cuando una persona piadosa, cuando alguien que camina en el Evangelio es afligida y esa aflicción sigue testificando de que es un verdadero cristiano. Hablaba con alguien hace unas semanas atrás y me decía una hermana: pastor, yo estaba internada, yo estaba acá, me habían operado y las personas y los doctores me hablaban y me preguntaban cómo me encontraba. Y esta hermana me dice: pastor, y yo le decía bien, confiando en Dios, sabiendo que Dios tendrá el control de esta situación y que lo que pase pasará porque Él lo permite en su soberana voluntad. Y ella salió victoriosa, el Señor la guardó, salió del hospital y los médicos y los enfermeros y los compañeros del lugar, las personas que estaban ahí tratándose, también quedaron con su mirada puesta en ella, porque ante una circunstancia difícil, específicamente ante un cáncer, específicamente ante una operación tan grave como esa, ella se mantuvo firme. Y las personas dijeron: ¡wow! Y siguió contactándose con personas. Y cualquiera podría decir: ¿qué de bueno le puedo sacar a esto? Pablo dijo: las cosas que me han acontecido han sido todas para el progreso del reino de Dios. Y como tu aflicción, mi hermano, como tu aflicción, iglesia, no causará el mismo efecto si es el mismo Dios el que nosotros tenemos. El Dios de Pablo es tu Dios y es mi Dios. El Señor de Pablo es tu Señor y mi Señor. El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús también habita en ti y habita en mí. Bendito sea Dios. Por eso en esta noche yo quiero animarte a que te abraces de Jesús, a que te abraces de Él y que podamos decirle: Señor, que todo lo que me acontece en la vida, que las dificultades que tengo por delante, que las aflicciones que vendrán, porque tu palabra lo dice, que en el mundo tendré aflicción, que aquellas cosas difíciles que me toquen, yo pueda ser un hombre, una mujer, un joven, que pueda ser usado en tus manos, aún en los momentos más difíciles de mi vida. Como Pablo, como Esteban cuando lo estaban apedrando, y en medio de una terrible condena injusta, él se arrodilló y levantó los ojos al cielo y dijo: yo veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Porque toda aflicción, toda circunstancia en el pueblo de Dios es para el progreso del Evangelio. Pablo dijo: por eso más bien me voy a gozar en mis prisiones, en mis aflicciones, en mis debilidades, porque veo que Dios se hace fuerte en mí. Él se glorifica. La palabra de Dios, mire lo que dice, hermano. La palabra de Dios nos enseña que nuestras aflicciones son para recibir consuelo de Dios. Y ese consuelo
nos sirve para consolar a los demás conforme a nuestras consolaciones en Cristo. Acompáñeme, marque ahí, pero acompáñeme a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿De cuánta consolación, iglesia? De toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Bendito sea Dios, porque Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¡Qué maravilla la Escritura! ¡Qué hermosa es la palabra de Dios! ¡Qué clara! La Biblia dice: bendito Dios, porque cada vez que soy atribulado soy consolado. Y eso me enseña a consolar a otros. Mi hermano, tu dolor hoy es lo que va a hacer que Dios te consuele. Y tu consuelo en Cristo Jesús te capacita, como dice la Escritura, para consolar. Escuche bien, hermano, para consolar en cualquier tribulación al que está atribulado. Porque no será con tu consuelo, sino será con el consuelo amoroso de Dios en tu vida. Y te va a capacitar para agarrar a los que están quebrados en su alma, y les vas a poder dar el consuelo de Dios, porque Dios te consoló primero a ti. Hermano, no hay un corazón más empático, no hay un corazón que se sepa meter en el corazón del otro, sino aquel que sufre, aquel que sabe lo que es sufrir, pero también sabe lo que es el amoroso consuelo de Cristo. Y yo quiero decirte que Él está hoy aquí para consolarte. Y que si te encontrás en esta noche atribulado, angustiado, con temor, si te encontrás perdido, si estás rodeado de gente, pero estás solo, si estás rodeado de amigos ahora, pero te encontrás solo, si tenés una persona que duerme a tu lado cada noche, pero te encontrás solo o sola, no culpes al que está a tu lado. No inviertas tu corazón en el rencor. No inviertas tu corazón en echar culpa. No inviertas tus emociones en justificarte. Solamente ve a la presencia de Dios, a ese consuelo divino y maravilloso, porque serás consolado, serás consolada, y también podrás consolar a muchos. Las personas necesitan consuelo de Dios. Y a veces nosotros nos quejamos por nuestras circunstancias. Y Dios nos está diciendo: te estoy enseñando. Te quiero consolar. Quiero que experimentes mi consuelo, mi fortaleza. Porque hay muchos que van a necesitar tus palabras llenas de mi consolación. No inviertas tu corazón en justificarte, ni en echar culpas. No hay duda de que Dios quiere abrazarte, consolarte, enseñarte. Porque hoy hay un montón de gente que está rodeada, pero está sola. Porque hoy hay un montón de gente que tiene todo y es pobre. Hay un montón de gente que ha logrado estudios, títulos, cosas extraordinarias en esta sociedad, pero se encuentran con que nada de eso valió la pena.
Nada de eso pudo calmar la sed de su alma. Y Jesús hoy te dice, el que tenga sed, venga a mí, beba, y verá que de su interior correrán ríos de agua viva. Mi hermano, somos una fuente de consolación al ser consolados en nuestra tribulación. Mira lo que dice ahí mismo, en el versículo 5, en el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Él no es injusto. Él no es injusto, Él no es injusto, Él no hace sus ojos a un lado. Cuando tú eres atribulado, Él acudirá en consolación a ti. Búscalo, dale tiempo, ora, vea su palabra, porque quiero decirte, Él está a tu lado para consolarte en su poder y gracia. Mira lo que dice el versículo 8. El versículo 8 del capítulo 1 sigue diciendo, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo decía, ya está. Morimos. Hermanos, a veces Dios nos lleva a límites para ver que su poder y gracia no tiene límite. ¡Aleluya! Si Dios permite que estés en algún límite, levanta tu mirada al cielo, acércate a Jesucristo y verás que Él está sosteniéndote. ¡Aleluya! Pero tuvimos el 9. En nosotros mismos, sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Mira mi amigo, mi hermano, al punto que lo llevó el Señor a Pablo. Lo llevó a sentencia de muerte. Lo llevó al punto de no poder confiar en absoluto en sí mismo, para que solamente pueda mirar a Cristo y que el Señor Jesucristo pueda hacer un milagro y que no queden dudas en Pablo. ¿Para qué? Para que Él le pueda decir a la iglesia, como a la iglesia en Filipos, muchachos, todo lo que me ha ocurrido en la vida ha sido para el progreso del Evangelio. Mis prisiones, mis enfermedades, mis necesidades han sido un mensaje del Evangelio del poder de Dios. Dios ha estado siempre y en cada momento. Iglesia, Él está contigo ahora. En el nombre de Jesús. Él está contigo ahora en tu enfermedad. Él está contigo ahora en tu escasez. Él está contigo ahora en tu angustia, para consolarte, para darte vida, para decirte que está a tu lado, para consolarte, porque quiere usarte para consolar a muchos. No bajes tus brazos, no mires a este mundo, no creas que tener, hacer o lograr es lo que tú y yo necesitamos para ser alguien. No es verdad. Pablo dijo, yo he sufrido, me han robado, maltratado, he sufrido naufragios, azotes, enfermedades, pero Dios me ha sabido sacar adelante. He permanecido por la gracia del Cordero
y por Él estoy en pie. Y a la iglesia de Filipo le estaba diciendo, mis prisiones son para eso. Que nuestras prisiones, dificultades, sea en un acontecimiento notorio a todos los que nos rodean, como lo fue Pablo en Filipenses 1. Que sea notorio a todos. En el versículo 14 dice la Escritura, y la mayoría del capítulo 1 de Filipenses, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Nosotros tenemos una frase en nuestra vida, los cristianos, y le decimos muy a menudo, Señor, yo quiero servirte. Yo quiero ser tu siervo, tu sierva. Y es una oración genuina. Lo que pasa es que muchas veces no queremos entender que el servicio a Dios es a través de la tribulación. No queremos entender que a veces el llorar solos en una cama, el sentirnos desamparados, el sentirnos en un naufragio como Pablo lo vivió en varias veces. No queremos entender que el sentirnos azotados por la vida como a Pablo lo azotaron, muchas veces es el camino que forja a un hombre y a una mujer de Dios. Nos han mentido un evangelio de que es bendición sobre aquel que todo le va bien. Y mucha iglesia ha comprado esa mentira y ha dicho, bueno, tengo dinero, soy bendecido. Tengo una carrera, soy bendecido. Tengo un negocio, soy bendecido. Hemos comprado que eso solamente es el parámetro de la bendición de Dios. Claro, la Biblia nos muestra de Génesis a Apocalipsis que eso no es el parámetro. El parámetro es la voluntad de Dios. Y muchas veces la voluntad de Dios es la aflicción, es las prisiones. Muchas veces Dios permitirá en su soberanía que nos encontremos solos, llorando en una cama, que nos sintamos desamparados, que nos sintamos que todo va en nuestra contra. Pablo lo dice, nosotros teníamos sentencia de muerte y eso fue para que solamente pongamos nuestra esperanza en Dios. Por eso yo quiero decirte en esta noche, tus prisiones hoy son para gloria de Dios. Y no quiero decirte que tus prisiones hoy acabarán. No quiero decirte que tus dificultades hoy terminarán. Pero sí quiero decirte que puedes venir a los brazos de este Dios consolador, amoroso, y Él estará con tu vida y te sostendrá y te amparará y te usará para que a través de tu aflicción muchos se animen a seguir adelante, porque te verán a ti fortalecido en tu debilidad y dirán, si Él puede en Cristo, seguro que Dios puede hacerlo conmigo también. Escúchame bien en esta noche. No pierdas un segundo de lo que te estoy diciendo. Tus hijos hoy están esperando que vos permanezcas para ellos ser animados a seguir adelante. Tus hijos están esperando ver santidad en ti para que ellos digan, puedo vivir en santidad porque mis padres pueden. Tu esposo está esperando
eso. Tu esposa está esperando ver en ti eso. Tus amigos están esperando no ver queja en tu vida, sino más bien ver tu clamor a Dios para que ellos puedan decir: sí, puedo en Cristo. Y Pablo dijo: mis prisiones animaron a los hermanos a seguir hablando con ánimo del Evangelio. Hermano, ¿qué animó a la iglesia en Filipos a hablar de Cristo? ¿Qué animó a la iglesia en Roma a hablar de Cristo? ¿Qué animó a los hermanos a hablar de Cristo? Ver la aflicción de Pablo, la cárcel de Pablo, y verlo a Pablo hablando del amor y la misericordia de Dios. Tus prisiones son el ejemplo, son el motor, son la evidencia de que Dios está contigo. No son la evidencia de que Dios no está contigo. Tus necesidades, tus angustias muchas veces no son la evidencia de que Dios te soltó la mano. Son la evidencia de que Dios, a pesar, está contigo y Él te levanta. Y tus hijos lo están viendo. Yo tengo aquí a mi lado a mi hija. Y ella espera que yo sea fiel. Ella espera ver en su padre un cristiano y en su madre un cristiano, una cristiana fiel. Porque si yo hoy abandonaría los caminos de Dios, si yo hoy tirara la toalla y diría: ¿por qué Dios? No tengo lo que quiero. Mi hija se desanimaría, caería, bajaría sus brazos y diría: al final, ¿para qué la fe? Al final, ¿para qué confiar en Cristo? Pero ¿sabes qué es tu mayor aliento a tu familia? A tus amigos del trabajo, a tus amigos del colegio, que tú permanezcas en la dificultad. Aunque ellos no te lo digan, ellos están esperando que tú cruces la línea de llegada. Aunque ellos no te lo digan, ellos están esperando ver a un hombre y a una mujer fortalecidos en Dios, débiles como vasos de barro, pero fortalecidos en el poder de su fuerza. No bajes los brazos. No dejes de pelear y creer en Cristo. No dejes de orar. No dejes de llorar en la presencia de Dios. No dejes de seguir adelante. Porque como a Pablo los hermanos lo veían y se animaban, y Pablo estaba preso, tus hijos, tu familia, tus amigos, tus familiares, tu barrio está esperando ver en ti fidelidad a pesar de la tormenta. No bajes los brazos, iglesia. Más bien fortalezcas en el poder de Dios en esta noche. Y un día empezará a ver un montón hablando de Cristo, siendo contaminados con la bendita fe, siendo salvos por el poder del Evangelio. Y como muchas veces escuchamos de maestros, de pastores, de líderes, que dijeron: yo fui a un campamento en el año 80. Yo fui a un campamento en el año 90. Yo fui a un campamento hace muchísimos años y escuché a un hombre, una mujer, un mensaje, a un joven que dio un testimonio. Y eso marcó mi vida y desde ahí el Espíritu Santo no dejó de tratar conmigo. Alguien que fue consolado en su tribulación y que sirvió para consolar a otros. Mi hermano, quiero compartirte esto. Quiero terminar. La palabra de Dios dice en el versículo 14 que los hermanos se animaron al ver a Pablo. ¿Recuerdas David y Goliat? Y yo te pongo a vos, papá, como David. Y te pongo a vos, mamá, como David. O te pongo a vos, hijo, que sos el único cristiano en tu familia, como David. La Biblia dice que todo el ejército de Israel estaba asustado y paralizado ante Goliat. Pero la aflicción de David, un tipo de 3 metros, un luchador desde su niñez,
La Biblia dice que David se puso al hombro el reto, la aflicción. Y cuando David termina cortándole la cabeza al filisteo, todo el ejército que estaba atrás paralizado sale animado corriendo a pelear contra los filisteos y los vence. Quiero decirte algo, ¿qué ves en tus hijos? ¿Vos podés ver el ejército que viene detrás? ¿Vos podés ver tu descendencia en tu familia? ¿O solamente ves la dificultad presente y no podés divisar la gloria futura? Porque yo veo en mi hija una descendencia. Porque yo veo en mi sangre una descendencia. Pero hoy a mí me toca ser David. A mi esposa hoy le toca ser David. Y no podemos no estar delante de Goliat. No podemos no ir corriendo a la línea de batalla y pelear. No podemos darnos el lujo de abandonar la carrera porque una descendencia me está mirando para ver qué hago. Bendito sea Dios. Corre a la línea de batalla. Córtale la cabeza a Goliat porque una descendencia te está mirando. Bendito sea Dios. Él será fuerte en tu debilidad. Tus hijos lo verán. Serán impactados tu familia. Será impactado tu amigo del trabajo, del colegio, los que te rodean. Se animarán a creer porque tú no retrocediste. Aunque hoy estén parados, atemorizados, sé un David de esta generación. Sé el David de tus hijos. Sé la Ruth de tus hijos. Sé la mujer que la generación puede encontrar sentido y ejemplo para abrazarse de la cruz. Quiero terminar con esto en esta noche. En Filipenses 4. ¿Cuál es el fruto de tu aflicción, hermano? Yo te voy a mostrar. ¿Cuál es el fruto de nuestra aflicción, de nuestro tiempo de prueba, de nuestra escasez? Hermano, no es una maldición. No es que Dios quitó su mano. No, mi hermano. No, la aflicción es la puerta para que el reino de Dios se glorifique. La aflicción es la formación de tu carácter. Es el ejemplo en tu vida para que muchos crean por tu esfuerzo en Cristo Jesús. Capítulo 4 de Filipenses, y quiero orar por tu vida. Porque creo que este mensaje está trayendo vida y libertad. Creo que hoy muchos de ustedes que están abatidos se van a levantar, se van a fortalecer en el poder del Evangelio. Creo que hoy Dios está rompiendo cadenas en la mente, pensamientos que se han formado por mentiras que han escuchado. Pero hoy hay vida en el nombre de Jesús. Filipenses 4, 21 al 23. Mirá el fruto de Pablo. Gloria a Dios. 4:21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Este es tu saludo, este es mi saludo. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan. Escuchen. Y especialmente los de la casa de César. El que lo tenía preso a Pablo. El lugar en donde Pablo estaba se había convertido en una iglesia. Todos los de la casa de César, del emperador, se habían convertido por las cárceles de Pablo. Y cuando Pablo les envía saludos, les dice: muchachos, los que están sirviendo al César, que son cristianos fieles y verdaderos, les envían saludos. Yo llegué hace 2 años y nadie conocía de Cristo, pero ahora
Los de la casa de César os saludan. Bendito sea el Dios vivo y verdadero. Bendita sea la aflicción que nos quiere oprimir y hace que el consuelo y el poder de Dios venga sobre nosotros, su iglesia. Iglesia, la aflicción no es en vano. Las lágrimas no son en vano. La angustia no es en vano. Es Jesucristo que se está glorificando en tu vida. No bajes tus brazos. Sigue adelante, iglesia. No importa que hoy no nos veamos por un poco de tiempo. Hermano, nos veremos. Y si no nos vemos en esta tierra, nos vamos a ver sentados a la mesa del Rey de Gloria en las bodas del Cordero. Y ahí no habrá virus, no habrá distancia, no habrá enfermedad, llanto ni dolor. Iglesia, no bajes tus brazos de clamar al Dios vivo, porque si no nos vemos de nuevo ahora, nos vamos a ver en el cielo sentados en las bodas del Cordero. Bendito sea Dios. Permanece y verás que el consuelo de Dios va a venir a tu vida y Dios te va a bendecir y te va a usar. Bendito sea Dios. Me encantó leer esto. Los de la casa de César os saludan. Todos los cristianos que se han convertido en este tiempo, todas las personas que han oído el evangelio de mi boca en mi aflicción, en mi prisión, les mandan saludos. ¿Entiende, iglesia? Tu aflicción es el evangelio en el corazón de las personas. Tu aflicción es el ejemplo para que muchos hermanos que hoy están débiles y callados puedan hablar del evangelio. Por eso yo te digo, no bajes tus brazos. Te aliento en esta noche, te animo, porque nuestras prisiones son para que el evangelio sea predicado.